Pues nada, buenas tardes. Empezamos, que entramos en directo. Que como las presentaciones en general se hicieron la semana pasada, la apertura del ciclo, pues hoy no nos enrollamos porque se va a enrollar mi coronel, que de lo que va a hablar sabe mucho. Entonces, dentro del ciclo, hoy nos vamos a meter con la medicina militar. Y qué mejor ejemplo que don Santiago Ramón y Cajal, del que nos van a hablar. De todas formas, el coronel Alcarazo es especialista en muchos otros médicos militares que han hecho unos avances tremendos en la medicina. Pero bueno, lo hemos centrado en un español universal, que además fue militar, que estuvo en la guerra, como comenté el otro día, en la guerra de Cuba, y que fue un patriota de los pies a la cabeza. Así que, para hablar de un médico que yo pensé que era aragonés, Santiago Ramón y Cajal es de Petilla de Aragón, que es un enclave navarro en Aragón, con lo cual es un navarro. Pero bueno, lo hemos adoptado como si fuese nuestro. Así que nos traemos a un... Bueno, sí, y dejamos ahí la leyenda y ya está. Nos traemos a un coronel médico, él sí es aragonés, es de Barbastro, una ciudad de Huesca donde hubo un regimiento de infantería hasta hace poco tiempo y seguramente de ahí le surgió la vocación militar. Mi coronel nació en Barbastro, como digo, estudió medicina en Zaragoza, donde también se doctoró, y ha pasado gran parte de su vida militar básicamente en Aragón y sobre todo en la Academia General Militar durante 27 años. Han pasado todos los oficiales del Ejército de Tierra de 27 promociones han pasado por sus manos. Solo los enfermos, los que estaban buenos, no iban al botiquín. Además de ser un buen médico, es un estudioso, es historiador, le encanta la historia, le encanta la pintura, pero hoy no va a hablar de eso. Y ha centrado sobre todo sus estudios, como no lo puedo leer todo, lo voy a resumir, en la asistencia sanitaria en Aragón, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, en la asistencia sanitaria en Aragón también durante la Guerra de la Independencia, sobre todo en Zaragoza, en los sitios, la asistencia sanitaria o la sanidad militar en las campañas de Marruecos y en la Guerra Civil Española. Ello le ha dado, ello ha dado pie a que tenga pues 5 libros publicados suyos básicamente centrados en la asistencia sanitaria y ya digo, centrados en Aragón, en la Guerra Civil, en la Guerra de la Independencia, en la Academia General Militar, de la que es un profundo estudioso. Además ha participado en otro buen número de libros colectivos sobre la Guerra Civil, sobre la asistencia sanitaria, etcétera. Mi coronel, no puedo leerlo todo. Muchos artículos, muchas conferencias, muchos premios en Aragón y a nivel nacional también relacionados con estudios históricos y especialista en Fidel Pagés, a quien conocen ustedes porque es el inventor de la epidural, sobre todo las señoras, pero no vamos a hablar hoy de él. Eso lo dejamos para otra ocasión. Es el promotor de una exposición sobre Fidel Pagés que está corriendo por Aragón y que tiene muy buena acogida. Y yo te voy a dar paso. Lo único, sí que quiero hacer un comentario. Sí que tiene un premio que a mí me gusta mucho cuando he leído su currículum, que es premio de la revista Armas y Cuerpos de la Academia General Militar. Los que han pasado por allí lo conocen. A la investigación histórica por el trabajo, leo, la Nicanora, auténtico bar de cadetes. Para el que haya pasado por Aragón, por Zaragoza o por la Academia, sabrá lo que es la Nicanora, que es el sitio donde íbamos todos los cadetes los sábados y los domingos a merendar bocadillos de madeja, de calamares, etcétera, que era el único sitio que nos podíamos permitir y pagar. Con tu permiso, le vamos a dar paso. Y los teléfonos, que hacen mucha compañía, pero sí los pueden apagar. Y ya está. Entonces, mi coronel, te dejo con este público maravilloso, agradeciendo su asistencia una vez más y que disfruten. Muchísimas gracias.
A Emiliano se le olvida una cosita, y es que estuvimos juntos destinados en Zaragoza, cuando él mandaba la comandancia de San Gregorio, y yo estaba destinado en la academia. Lo que pasa es que ellos tenían un problema siempre de carencia de médico, y entonces pues yo hacía las sustituciones. Entonces iba a su botiquín, que había sido el mío anteriormente, porque la academia dejó de utilizar el cuartel de tropa cuando la tropa se profesionalizó. No necesitábamos aquellos cuarteles llenos de compañías porque no hacían falta. Entonces allí se ubicó la comandancia del campo, que es lo que mandó Emiliano, y allí nos conocimos porque yo iba constantemente por allí a pasar consulta y hacerles los reconocimientos médicos para las pruebas físicas, que entonces venían, es que yo no puedo porque me duele aquí, me duele acá, bueno, esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo principal de todo es que yo no me imaginaba nunca que vendría a Santander a dar una conferencia, porque, bueno, he dado algunas conferencias, pero siempre en Aragón, sobre todo, y una esporádicamente en Madrid, porque Sanidad Militar en Madrid es un círculo cerrado y allí solo son ellos y bueno, esas cosas que pasan en Madrid que todos conocemos, ¿no? Entonces, cuando Emiliano me llamó, digo, yo encantado de la vida, ¿cómo no voy a ir a Santander si es una oportunidad única? Y estar aquí en el Ateneo hablando a todos ustedes. Para mí, además, es una satisfacción muy grande poder hablar pues, de Santiago Ramón y Cajal, que, bueno, médico militar, aragonés de familia, vamos a matizar, aragonés de familia muy larga de aragoneses, premio Nobel, que es de los poquitos españoles que tienen premio Nobel, y es de los 3 españoles más conocidos en el mundo, con Goya y Miguel de Cervantes. Entonces es una satisfacción para los aragoneses tener a Goya y a Santiago Ramón y Cajal, ya que pintamos nada en general, pues bueno, por lo menos tener estos personajes, ¿no? Santiago Ramón y Cajal es considerado dentro de los investigadores mundiales a la misma altura de Galileo Galilei, Isaac Newton, Charles Darwin o Albert Einstein, porque él creó una escuela científica en Madrid que ha sido la más fantástica que hemos tenido nunca y que luego la perdimos, claro, por supuesto, como pasa con estas cosas. La UNESCO, el año 2017, pues incluyó los archivos de Santiago Ramón y Cajal y de la Escuela Española de Neurohistología como patrimonio de la humanidad, poniendo de manifiesto su categoría como investigador que revolucionó completamente la neurohistología que estaba atascada y sobre todo para, bueno, animar a quien tiene que aportar dinero para las investigaciones, pues para seguir invirtiendo dinero, porque en España, si hay algo que tenemos importante, son muy buenos investigadores, en este momento además. Bueno, yo paso un índice rápido, hablaré de la biografía, por supuesto, hablaré de la medicina, cómo estaba cuando él hace medicina y cómo estaban los estudios en Zaragoza, porque él estudió en Zaragoza. Su incorporación al ejército, qué pasaba en Cuba, porque claro, él se incorpora al ejército y se va a Cuba a combatir además. ¿Cuál era el equipo del soldado que teníamos en Cuba? ¿A qué enfermedades nos enfrentábamos los médicos militares en Cuba? Y el paso de Ramón y Cajal por Cuba. También les hablaré muy rápidamente de la pérdida de las colonias, porque él sufrió mucho aquel desastre, porque él siempre fue un excombatiente, o sea, investigador, no sé qué, no sé cuánto, catedrático, excombatiente. Él eso lo tuvo siempre muy, muy claro. Hablaré de su regreso a Zaragoza. Él tiene que reorientar su vida profesional, porque claro, ha pasado de ser médico militar a un señor que no tiene profesión y que tiene que empezar a opositar. Y luego hablaré de sus 3 principales descubrimientos: la teoría neuronal, la ley de polarización dinámica del impulso nervioso y la teoría neurotrópica. Su paso por Berlín, que es lo que le dio conocimiento, premios, que él tuvo infinidad de premios, reconocimiento nacional, que fue allá que te allá, primero fue en Europa y todo el mundo, menos aquí, ya nos conocemos, ¿no? Y un colofón. La biografía de Santiago Ramón y Cajal pues, es complicada porque él era hijo de un cirujano de los antiguos, los cirujanos que los contrataban los ayuntamientos, lo que posteriormente, con el paso de los años, fueron los practicantes. Bueno, pues su padre era cirujano de pueblo. Casualmente, cuando nace el 1 de mayo de 1852,
Su padre estaba contratado en Petilla de Aragón, que es un pueblo navarro, pero que está dentro del territorio aragonés, esas cosas raras de los reinos antiguos y todo eso, ¿no? Entonces él, con su familia, vivirán en varios pueblos, pero pueblos pequeñitos, de estos del norte de Aragón, que no los conoce nadie, ¿no? Nosotros sí, pero Larrés, Luna o Valpalmas. En Valpalmas, en 1860, él fue testigo de unos actos que hubo en el pueblo para conmemorar aquellas batallas de los generales Prim y O'Donnell en África. Y eso a él le engrandeció el patriotismo que él tenía, que además era un chico ávido de libros y todo esto. En 1867 estaba su padre destinado en otro pueblo un poquito más grande, en Ayerbe, que está muy cerca de Huesca, y ahí ya presenció otra cosa, porque es que había habido una sublevación revolucionaria de los generales Pierrat y Moriones. Entonces el ejército regular fue a parar a estos generales que se dirigían con sus columnas hacia Huesca. Entonces, a la altura de Ayerbe, que es un sitio muy llano, estupendo para una batalla campal de aquellas del siglo XIX, pues hubo allí un enfrentamiento. Entonces, él en sus memorias relata cómo, con todos los críos, como hemos hecho los críos de los pueblos, ir a ver qué pasa. Que hay un bombardeo allí, que hay una... allí. Entonces dice, vimos llegar a los ejércitos con aquellos uniformes de colorines, los coraceros con aquel brillo. Dice, pero cuando terminó la batalla, fueron al campo de batalla, dice, y vimos a los muertos y a los moribundos. Dice, aquello no estaba en los libros de aventuras que leíamos nosotros, eso ya fue otra cosa. En 1861 tiene que empezar el bachiller y su padre lo va a matricular en los Padres Escolapios de Jaca. Era un colegio especializado en enderezar a niños torcidos. Yo los Escolapios me los padecí 10 años en Barbastro y me los conozco muy bien y no tengo buen recuerdo de aquellos 10 años con los de Barbastro, que eran del mismo pelaje. Muchos años después, pero lo mismo. Bueno, fue tal el desastre que a su padre lo llamaron para que se lo llevara del colegio porque no lo aguantaban ni un momento más, porque era muy movido. Era más que movido, era un pendenciero. Entonces lo va a matricular en 1864 en Huesca, en el Instituto de Segunda Enseñanza. Y eso ya fue otra cosa. Primero porque tenía a su padre lejos, porque su padre estaba todo el día encima de su hijo mayor, apretando. Entonces él en Huesca estuvo un poquito más suelto, se dedicó al dibujo, que le gustaba muchísimo, se dedicó a leer novelas de aventuras que le encantaban, a hacer ejercicio, porque él era un gran gimnasta. Siempre vemos esta imagen de Ramón y Cajal, un ancianito venerable. Les decía yo a los cadetes, parece un ancianito venerable. Digo, pero este hombre hacía culturismo, hacía pesas y luego se retaba con los más fuertes de la clase a puñetazo limpio. Digo, o sea que no os penséis que era una malva este señor, ¿no? Entonces en Huesca aparecieron unos fotógrafos ambulantes de aquellos que iban con el trípode y todo aquello, y él se quedó fascinado con la fotografía y toda la vida hizo fotografías, incluso descubrió un sistema para hacer fotos a color. Cuando termina el bachiller, lo que va a hacer su padre es matricularlo en Zaragoza en un curso preparatorio de medicina, porque su padre le tiene preparada la vida al completo. Estos son sus padres, estas fotos del siglo XIX. ¿Cuál era la situación de la medicina española y mundial a finales del siglo XIX? La medicina ya era científica. Hasta hacía poco no había sido científica, los médicos eran considerados unos cantamañanas directamente, porque los estudios no eran científicos, ya era científico. Pero, claro, la medicina tenía muchas carencias todavía, lógicamente. Por ejemplo, en la cirugía, el tema del dolor no lo habían conseguido controlar, ni la hemorragia y, por supuesto, la infección. La hemorragia se va a controlar quirúrgicamente en ese momento que Ramón y Cajal está estudiando, porque los cirujanos van a empezar a ser capaces de suturar los vasos o hacer compresión quirúrgica. La anestesia, ya había anestésicos de verdad, no emborrachar al paciente o darle un estacazo para dejarlo inconsciente, no. Ya había anestésicos volátiles, el éter, que todos habrán oído hablar del éter, el cloroformo, o el óxido nitroso, que era el gas de la risa, que lo usaban los titiriteros para hacer reír al público a lo loco, porque liberaban gas óxido nitroso hasta que descubrieron que producía anestesia. Lo que pasa
el problema de la medicina era la infección. No había forma de controlar la infección por dos motivos. Primero, no había antibióticos, pero lo principal, no se sabía cómo se producían las infecciones. Entonces, pues era todo a ver qué podíamos hacer. Pero en este momento que Cajal está estudiando, ya empiezan a haber estudios de asepsia y se empiezan a utilizar antisépticos. Es decir, los cirujanos se ponían a operar antes con estas manitas, pero en aquel momento le dicen, no, hay que lavarse las manos antes de entrar al quirófano con cloruro cálcico. Bien. Y segundo, el campo quirúrgico, que ahora ponemos betadine, pues en aquel momento ácido fénico. Solo con eso las infecciones quirúrgicas descendieron entre un 50 y un 60%. También es el momento que en los autoclaves se está esterilizando con vapor el instrumental quirúrgico y los guantes. Eso fue un paso de gigante. Por lo que respecta a la medicina clínica, pues también era científica, se basaba en la observación, en los saberes físicos, químicos, biológicos, y ya empezaba a haber algunas pruebas de laboratorio, ya se contaba con algún análisis. Claro, cuando Louis Pasteur descubre que lo de la generación espontánea era un cuento chino y que lo que había eran unos gérmenes que crecían y que iban de un sitio para otro, por el aire, por el agua, por las manos, ese fue el momento en que ya sabemos cómo se contagian las infecciones. Los médicos empezamos a auscultar el corazón, los pulmones, los oftalmólogos ya disponen de un oftalmoscopio para ver el fondo de ojo, a ver cómo está la retina. Se están explorando ya los reflejos y los rayos X. Aquello fue fantástico porque ya veíamos una fractura como era. Antes los algebristas, eran los traumatólogos originales, de forma empírica reducían las fracturas y podía quedar bien, podía quedar mal o podía terminar muy mal. Bueno, en este momento ya hay rayos X para ver exactamente lo que hay. Y la farmacia. La farmacia había sido empírica siempre. Se habían utilizado los medicamentos a ver qué pasaba. Directamente. Vamos a darle no sé qué, vamos a darle no sé qué, pero no de una forma científica. Cuando Ramón y Cajal empieza a trabajar, ya hay cosas claras. El opio y la morfina son analgésicos. La codeína, el codeisan y todas esas cosas para la tos. La aspirina, ácido acetilsalicílico, analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Y algo importantísimo, el salvarsan, porque la sífilis había causado un destrozo en todo el mundo. Bueno, pues en este momento ya hay algo con el que podemos luchar. En Zaragoza teníamos una facultad de medicina, creo que desde el siglo XVI o XVII, por ahí. Pero el ministro Moyano pues nos cerró la facultad. ¿Por qué? Pues esas cosas que pasan. Cerramos la facultad y nos quedamos en Zaragoza sin facultad. Pero la Diputación Provincial encontró un resquicio legal y consiguió en 1868 abrir una escuela de medicina de segunda clase, que yo he intentado saber qué era una escuela de medicina de segunda clase, una facultad de medicina, pero eso de segunda clase. Entonces, como no podían estudiar en la facultad, en la universidad, la Diputación tenía, pues como todas las diputaciones, un hospital provincial. Pues en Zaragoza estaba el Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia, que es donde va a estudiar Ramón y Cajal. Van a ir a clase allí, van a hacer las prácticas y también tienen el teatro anatómico y todo. Él ingresa en 1870 y en el 73 termina con 21 años, ¿no? Él en sus memorias, además, es muy claro. Dice, solo estudie con esmero anatomía y fisiología. Lo demás, lo justo para aprobar. Esto es una foto actual del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Es el heredero de un hospital del siglo XVII. Entonces conserva, afortunadamente no lo tiraron cuando lo remodelaron, porque este es el heredero de los sitios de Zaragoza. Como consecuencia de los bombardeos franceses y de los combates en el hospital, el verdadero hospital quedó arruinado. Y entonces hubo que echar mano de un hospitalico que había, que es lo que queda ahora, pero engrandecido. Y este es Ramón y Cajal con 21 años en la orla, con este pelo medio loco. Bueno, él se encuentra con una papeleta en casa que dice, se tiene que incorporar usted al regimiento de infantería número tal en Zaragoza, porque tiene que hacer el servicio militar obligatorio. Resulta que estamos en la Primera República, el presidente Emilio Castelar y Ripoll
no le queda más remedio que poner el servicio militar obligatorio porque no tiene abiertos dos frentes importantes: la Tercera Guerra Carlista y la guerra en la Gran Antilla, Cuba. Entonces no tiene recursos y entonces tiene que movilizar. Y Santiago Ramón y Cajal se incorpora en Zaragoza a un batallón de infantería y empieza a hacer orden cerrado. Pero como también había un problema gravísimo, que lo ha habido siempre, no sé, entonces siempre de falta de médicos militares, pues se convocan plazas, se convocan 32 plazas, y él en sus memorias lo pone, dice: mejor haré yo de médico militar que no de soldado marcando el paso aquí como un bobo. Y aprueba con el número 6, y entonces él, es una cosa curiosa, la Academia de Sanidad Militar estaba cerrada en aquel momento, y entonces él aprueba y directamente se pone el uniforme y se presenta en el cuartel, sin más instrucción y sin más preparación. ¿Usted es médico? Pues hacer de médico. Bueno, entonces él va a ir al Regimiento de Infantería Burgos, que estaba en Lérida. Este regimiento se dedicaba a perseguir las partidas carlistas por el Pirineo leridano, que es, como se pueden imaginar, ¿no? Entonces, él en sus memorias dice: estuve 8 meses con el regimiento para arriba, para abajo, marchas, contramarchas. Nunca jamás nos encontramos con una partida carlista. Este dibujito que hay aquí es de la época. Los carlistas eran fundamentalmente guerrilleros de la zona que se conocía en el territorio. Y jugaban a la gallina ciega con el ejército. Bueno, pues esto es lo que Cajal se aburre, porque él ingresa en el ejército porque él quiere vivir aventuras. Él había leído muchos libros de aventuras y quería aventuras, y esto fue pesadísimo porque no de aventura ninguna. Entonces, por sorteo, le va a tocar incorporarse al ejército expedicionario que va a ir a Cuba. Y él está encantado porque dice: ahora sí que esta va a ser la mía y voy a vivir aventuras. Se va a Zaragoza a despedirse de sus padres, su madre llorando como una loca, y su padre, consentido como él, le dice: pide la baja, porque el ejército en Cuba está muriendo como chinches de enfermedades, y tú vas a llegar allí y vas a enfermar. Y entonces él, que tenía mucho carácter y mucho genio ya, como su padre, pues le dice que era un deber patriótico ir a Cuba y que pedir la baja era una deserción. Entonces su padre va a pedir unas cartas de recomendación para que por lo menos vaya recomendado a Cuba. Él se va a hacer este uniforme tan fantástico para hacerse la foto. Es un uniforme azul con unos vivos amarillos y dorados los entorchados, ¿no? Por el hecho de ir a Cuba, asciende. Él había sido nombrado médico segundo, lo que hoy sería un teniente médico, y por el hecho de ir a Cuba, asciende a médico primero, capitán. Eso suponía cobrar un poquito más, que luego fue mentira todo, ¿no? ¿Y qué pasaba en Cuba? Pues en Cuba pasaba que los independentistas sabían perfectamente que la situación en España era muy complicada, que el gobierno de la Primera República era muy débil y que era el momento de independizarse. Entonces, Carlos Manuel Céspede, de 1868, pues proclama un manifiesto de independencia y es el punto de partida de la Guerra de los 10 años, 1868-1878. Una guerra de desgaste, una guerra en la que murieron infinidad de soldados y de cubanos para nada, porque ninguno de los dos contendientes era capaz de vencer al otro. Y entonces, al final, después de 10 años de dejar un reguero de muertos, firman la paz de Zanjón en 1878. El ejército español y los generales no sabían cómo controlar aquella situación. Entonces, como Cuba es una isla larga y estrecha, pues no se les ocurrió otra cosa que compartimentar la isla, haciendo unas líneas defensivas que se llamaban trochas. ¿Qué es una trocha? Pues un territorio, una línea, un cortafuegos, para que me entiendan. Un cortafuegos limpio de maleza, con empalizadas, alambradas, puestos de observación, acuartelamientos, en fin, una línea defensiva. Los apoyos logísticos, las enfermerías, los de intendencia, municionamiento, pues estaban en los pueblos más cercanos. La realidad es que aquello fue un desastre. Costó muchísimo dinero, muchísimas vidas. Para poder defender las trochas hacían falta una cantidad de soldados loca, y los cubanos las cruzaban tranquilamente. Las líneas yo creo que nunca han sido, no sé, aquí hay militares de armas que lo saben mejor que yo, pero yo creo que las líneas defensivas nunca han servido para nada. Desde empezando por la línea Mayonot, que era fantástica, pero bueno, las líneas no se atacan de frente,
se atacan de flanco y la línea ya no se puede defender. Y últimamente hemos tenido lo de Gaza. En Gaza una línea modernísima, visores, detectores, cámaras a infrarrojos, y luego no sirvió para nada. Entonces, pues bueno, aquí el ejército español hizo por lo que pudo. Estos son una foto auténtica de la época, de un fortín de aquellos, y esto es un monumento actual. Raúl Castro se empeñó en recuperar este fortín español porque dijo que, bueno, pues que era un hecho histórico y que había que mantenerlo. Bueno, el equipo del soldado español en Cuba pues era similar al que estábamos utilizando aquí en España. Lo que pasa es que el uniforme, en vez de ser el uniforme que se utilizaba en España, era de paño blanco con rayadillo, los uniformes de rayadillo que hemos conocido. El de Cuba era un uniforme blanco con las rayitas azules y en el norte de África era verde. Les daban botas, pero no les daban calcetines. Hay que pensar que aquellos chicos que iban al servicio militar, ninguno había llevado nunca ni zapatos ni botas, más que zapatillas y alpargatas. Les daban aquellas botas sin calcetines, todos con los pies en perdición. No les daban calzoncillos. Imagínense ustedes el pantalón, ¿no? Además de eso, les daban una camisa de lino que era muy dura y les producía rozaduras, ¿no? Y los que han estudiado esto, porque yo esto lo he estudiado, dice, lo único bueno era el hippie japa, el sombrero. Dice, ese era fantástico. La alimentación era carencial, porque el reglamento del momento ponía 400 o 500 gramos de pan galleta. El pan galleta es ese duro, malísimo. Algunos hemos comido pan galletas de maniobra, pero no era de ese tan malo como este. Pues es un pan que se hace sin que fermente, se endurece, bueno, una porquería. Bueno, 450 gramos de pan galleta y un rancho que tenía que servir para la comida y para la cena, que en teoría tenía que llevar arroz, habichuelas, patata, un poco de tocino, carne o bacalao. Ni llevaba tocino, ni llevaba carne, ni llevaba bacalao, porque era carencial con toda seguridad. El armamento era lo mejor. Tenía el ejército español fusil reglamentario Remington 1871 del calibre 11 milímetros, una bala gordísima, ¿no? Pero era monotiro. ¿Eso qué significa? Que a cada disparo había que echar el percutor para atrás, abrir la recámara, sacar la vaina, poner el siguiente cartucho, con lo cual la carencia de tiro pues era baja. Pero todos los ejércitos estaban así, o sea que no es que el ejército español tuviera menos carencia de tiro, que no, todo es igual. Pero en 1892 España va a comprar a Bélgica los primeros Mauser de calibre 6,5. El Mauser es un fusil que tiene ya un depósito de cartuchos, 5 cartuchos y un cerrojo. Algunos señores que veo yo aquí, mayorcicos, que habrán hecho el servicio militar, alguno conocerá el Mauser. Ya levantan por aquí el dedo. El Mauser lleva un cerrojo. Entonces, ese cerrojo, cuando se echa para atrás, tiene una uña que extrae la vaina, con lo cual no hay que hacer nada más que echar el cerrojo para adelante y el siguiente cartucho entra. Era tal la carencia de tiro que cuando los americanos desembarcan en Cuba, los españoles los mantuvieron a raya en todos los combates, porque la carencia de tiro española era incomparable. Sanidad militar, siempre en reorganización, actualmente en reorganización siempre. En 1852, la plantilla de sanitarios en Cuba era 29, solo había 29 sanitarios, 29 médicos. Cuando termina el conflicto había 426 y bastantes civiles que habían movilizado porque no se daba abasto. Por lo que respecta a los hospitales, en 1852 había hospitales militares en La Habana, Santiago, Santa Clara y Puerto Príncipe, más 9 enfermerías regimentales, que es donde estará Ramón y Cajal. Cuando termine la guerra, habrá 178 hospitales militares y un sinfín de enfermerías por todos los lados. Bueno, aquí hay una foto de las habituales de los héroes de Cuba con el famoso uniforme y aquí ven el fusil Remington, que era fantástico. Era un fusil, había 2 versiones, el corto, que era el de caballería-artillería, que era la tercerola, y el largo, el de infantería con bayoneta, ¿no? Estos fusiles hoy en día siguen tirando. Estaban tan bien hechos que los que se han conservado en los parques siguen tirando. ¿A qué enfermedades nos enfrentábamos en Cuba? Bueno, pues Máximo Gómez dijo, a los españoles los derrotaron los generales junio, julio y agosto. El calor tropical, la lluvia, el fango y los mosquitos. Y es que, claro, las enfermedades nos machacaron completamente. El paludismo o malaria.
es una enfermedad que hasta 1881 no se supo que la producía un parásito, el Plasmodium malariae o el Plasmodium vivax. Al no saber quién lo producía, pues estábamos como siempre, no había forma de actuar contra ello. Es el mosquito Anopheles hembra. El mosquito pica a un enfermo, chupa sangre, chupa el parásito, ese parásito del aparato digestivo va a las glándulas salivares, de forma que el mosquito cuando vuelve a picar nos inocula el parásito. El parásito lo que hace es irse a la sangre, porque necesita los hematíes, los glóbulos rojos, para crecer. Y una vez que ha crecido y se ha multiplicado, rompe el glóbulo rojo para salir a la sangre. ¿Qué pasa? Claro, son miles y miles de glóbulos rojos que van produciendo una anemia tremenda. El paciente se va quedando anémico por momentos, ¿no? Entonces, la clínica es siempre la misma. Voy a decir una cosa. La malaria la teníamos aquí en España, pero por todos los sitios. Nosotros en Aragón teníamos malaria que no podíamos dar dos pasos. En las zonas valencianas con el arroz, bueno, había malaria, era una barbaridad. Pues aquí, que era una zona pantanosa, imagínense ustedes. La clínica es muy, muy violenta. Un pico de fiebre de 41 grados que dura 4 u 8 horas, que es cuando los Plasmodium rompen el glóbulo rojo y salen a la sangre. En ese momento se produce un pico de fiebre. El paciente, bueno, el que ha tenido un pico de fiebre por cualquier cosa ya lo sabe lo que le pasa. Sudoración, sensación de malestar general, abatimiento. Y eso se iba repitiendo cada 3 o 4 días, porque hay dos modalidades, las tercianas y las cuartanas. Cada 3 días se rompían los glóbulos rojos o cada 4 días. No se sabía cuál era el motivo, con lo cual a los pacientes les daban quina. La quina se daba para la fiebre, pero claro, no estábamos atajando el problema de base que era el parásito, ¿no? Cuando ya se descubrió cuál era el problema, pues la solución pasaba por desecar las charcas y mosquiteras. Era no tan sencillo, pero claro, el mosquito solo pica de noche, entonces las mosquiteras. El siguiente problema era la fiebre amarilla o vómito negro, que también en España causaba destrozos completamente, ¿no? Esto era un virus, el arbovirus. Lo transmite otro mosquito, el Aedes aegypti. En cambio aquí la transmisión es de los animales enfermos al hombre. La clínica es muy parecida, también con un fiebrón tremendo, pero hay una cosa muy particular, vómitos negros. Los médicos, cuando vemos un vómito negro, son los vómitos que se llaman en pozos de café, porque es sangre digerida, ¿no? Y al mismo tiempo descomposiciones también con sangre. Claro, el paciente se iba deteriorando, tenía un fallo renal y muerto. Y luego estaba la disentería, entre otras muchas cosas, ¿no? La sigela y la entameba estolítica producían unas enteritis tremendas, unas descomposiciones que el enfermo se moría, del estilo del cólera, de ese estilo. Muy malestar general, deposiciones constantes, diarreicas, mucosas, dolorosas. Y aquí, claro, en Cuba, calor, deshidratación y muerte. Si era un chico sano, pues normalmente se iba recuperando. Si era un chico que no estaba en condiciones, un chico o una persona mayor, pues con esto era suficiente para darle la puntilla. Estas son 2 fotos de ese momento, pero en España, no en Cuba. Aquí ven un quirófano, si se dan cuenta, van con el uniforme de paseo y con un mandil, porque todo eso de la antisepsia y la asepsia todavía no lo tienen muy claro, ¿no? En la cabecera está el practicante anestesiando con éter y la luz seguramente de gas. Y esto de al lado, bueno, pues está claro, una sala de enfermos donde el médico está hablando con el paciente, al pie de la cama de uniforme está el cabo de sala, que era importantísimo en sanidad militar. El cabo de sala era, bueno, una cosa tremenda, era el que mandaba al cotarro. Y los 2 practicantes que iban tomando nota de lo que decía el médico. Ramón y Cajal sale de Cádiz en el vapor España, 3 semanas de viaje, 3 semanas en un vapor para cruzar el Atlántico. Llega a Cuba, no usa las cartas que le ha conseguido su padre de recomendación, porque él era muy echado para adelante. ¿Cómo ibais a usar las cartas de recomendación? Vamos a ver. Y claro, pues lo mandan a un mal sitio, lo mandan a la enfermería de Vista Hermosa, que pertenecía a la primera brigada de la segunda división en Puerto Príncipe. Era un destacamento pequeño de una compañía de infantería que tenía un fortín, como ese que ven en la foto,
Y al lado, un poco separado, una enfermería construida igual que el Fortín, con troncos. Pero claro, cuando Ramón y Cajal entra allí se encuentra 200 camas ocupadas no por heridos, solo por enfermos de fiebres. Él, su habitación la tiene allí, en la enfermería, y sirve de farmacia y de armero. Cajal enseguida le pican los mosquitos, enferma y en la cama. Era un enfermo más, se levantaba cuando podía. Bien. La posición fue atacada un día y el capitán de infantería le dijo: venga con nosotros al Fortín porque yo no tengo fuerzas para defender la enfermería. Y él le soltó la retahíla de que el artículo 121 del reglamento del servicio militar, resumen, que dijo que no, porque yo voy a defender a los enfermos. Y el capitán le dijo: pues usted verá. Lo que hizo Cajal fue organizar la defensa. Él era muy bravo y ha dicho que se liaba a mamporros con todos sus compañeros de clase. Pues él va a distribuir los fusiles entre los pacientes que están en mejores condiciones y él coge un fusil, un Remington, y defienden la enfermería y consiguen que no entren los mambises, porque ellos sabían que unos días antes habían atacado la enfermería de Cascorro y habían pasado a cuchillo a todos los enfermos que había allí. Como estaba enfermo, él solicitó evacuación y lo evacuaron al hospital de Puerto Príncipe. Entonces él ingresa allí con un mes de licencia por enfermo y se va a recuperar bastante bien porque no le pican los mosquitos. Entonces, como se recupera bien, el jefe de sanidad, el doctor Manuel Grau, de muy infausto recuerdo, pues dice: pues ya que estás en condiciones, pasas al cuerpo de guardia a hacer guardias con tus compañeros. Pues muy bien. Y es el momento en que él se da cuenta realmente de lo que está pasando en Cuba, porque está hablando con sus compañeros oficiales, con otros oficiales de la guarnición, y para empezar, él se da cuenta de que hay una desorganización administrativa incomparable. Él lleva 4 meses y solo ha cobrado un mes. Y le dicen: ¿pero cómo vas a cobrar? Si resulta que el habilitado, que era un farmacéutico, cuando llegó de España, todo el salario de todos los del cuerpo de sanidad, que eran pesos oro, se ha escapado a Estados Unidos con la pasta y con una pilingui. ¿Cómo? Y estaban los de sanidad, todos, sanidad veterinaria y farmacia, sin cobrar un duro. Entonces él hace un pequeño estudio y se lo presenta al jefe de sanidad y le dice: mire, tenemos aquí un problema con los oficiales, porque los oficiales fuman demasiado, beben mucha ginebra, se juegan el dinero, no sabemos qué dinero se jugaban, pero se lo juegan todo. Dice: y tenemos un problema con la Venus. La Venus eran las enfermedades venéreas porque había una prostitución galopante. En esta imagen, la enfermería, eso quiere ser una enfermería. Les voy a contar, las camas en aquel momento eran 2 banquillos de madera sobre los que se ponían 4 tablas de madera, un colchón lleno de paja, una almohada llena de paja y 2 sábanas. Yo vi estas camas así en el Regimiento de Artillería de Campaña número 29 de Huesca, cuando llegué de teniente, porque haciendo guardias tenía que entrar al calabozo a ver lo que... y me encontré con esas camas que dije yo: ¿pero esto qué es? Dice: nos van muy bien, porque durante el día se pliegan y no ocupan sitio. Digo: pues estupendo, ¿no? Bueno. Él dice en sus memorias que hartó tanto a aquel jefe de sanidad que antes de estar recuperado lo mandó forzoso a la Trocha Este, a un sitio aún peor que el anterior, al Fortín de San Isidoro, que estaba en medio de una ciénaga. Había un fortín y en este caso tenía una enfermería con 300 camas. Para que nos hagamos una idea, el Hospital Militar de Zaragoza de esta época, un hospital de primera, cabecera de capitanía, tenía 350 camas, 9 médicos, practicantes, enfermeros, sanitarios, limpiadoras. Él estaba solo con un suboficial practicante. Y el cuadro el mismo, todo enfermos de fiebres. Entonces los pacientes le dicen: no comemos nada porque nos dan aquí un sopicaldo con despojos de pollo. Entonces él empieza a tirar del hilo y se da cuenta enseguida que es que el suboficial practicante vendía los alimentos que tenían que dar a los pacientes, se los vendía a los oficiales. Y es más, tenía un gallinero clandestino y les vendía las gallinas a los oficiales. Y los restos era con lo que hacía el sopicaldo de los soldados.
Entonces, Cajal se va al comandante, muy airado, pasa esto. Y el comandante le dice, ni se te ocurra, calladito. Cajal calladito, echó a puntapiés al practicante, se hizo cargo del gallinero y en ese momento, claro, los oficiales tuvieron que comerse lo que les correspondía, dejaron de hablarle. Entonces ya él se enfrentó a todos los oficiales y sobre todo con el jefe. Él estaba otra vez con las fiebres en la cama y entonces ve un día que el asistente del comandante entra en la sala de camas con 2 caballos. Él se levanta de la cama. ¿Qué es esto? Dice, no, que me ha dicho el comandante que deje aquí los caballos. ¿Cómo? En la sala de camas, a puntapiés, fuera de aquí. Al momento aparece el comandante hecho una fiera. ¿Quién es usted para desobedecerme? Aquí represento la suprema autoridad. Con Cajal. Y le dijo, dentro de este recinto no hay más autoridad que la mía. Y es la responsabilidad mía. Bueno, resumen de la historia, expediente disciplinario, van los jurídicos desde La Habana y claro, en cuanto interrogan a 2 o 3 y les cuentan lo que hay, echan tierra al asunto y se van. Claro, se la pagaron no tramitándole los escritos que él mandaba para volver al hospital porque cada día estaba peor. De hecho, en sus memorias pone, yo pensé que iba a ser el 3er médico que iba a morir aquí en la enfermería, pero tuvo suerte. Porque había una comisión de investigación con un general al frente que iba viendo las posiciones, las trochas, los destacamentos. Claro, cuando llega San Isidoro y ve que la tercera parte de la guarnición, 300 hombres habitualmente suele ser un batallón de infantería, que 300 hombres estaban enfermos y el oficial médico también, a evacuar esta posición y todos los enfermos al hospital. Le debió de decir algo Cajal, porque expresamente el general es el que llevó la documentación para que pasara a tribunal, porque le debió de decir, me están boicoteando aquí el jefe de sanidad y el comandante. Y él presentó, de forma que el día 15 de mayo de 1875, causa baja por caquexia palúdica. Él en sus memorias dirá, si yo hubiera sabido que los mosquitos eran los que transmitían el paludismo, pues yo habría salvado infinidad de vidas. Y Cajal se encuentra civil, sin dinero y en Cuba. Y le tiene que mandar una carta a su padre, con lo que era su padre, para el que le pagara el billete para volver a España. O sea que ni siquiera nos repatriaban cuando causabas baja. Entonces él vuelve en el mismo vapor a Santander. Aquí es donde él vuelve muy mal, o como dicen los andaluces, muy malamente, porque estaba muy enfermo. Entonces él aquí va a coger el tren y se va a plantar en Zaragoza. Esto es un dibujito que se ha hecho muy famoso, pero realmente no se atiene a la realidad, porque los dibujos son lo que son, ¿no? Y esto un fuertecillo más. En 1898, cuando España tiene que rendirse y entregar las colonias, pues Cajal lo pasó muy mal y le causó un desaliento muy grande porque él siempre fue un excombatiente y le dolió muchísimo, ¿no? Y él escribió, la guerra contra Estados Unidos, preparada por la codicia de nuestros industriales catalanes exportadores, la rapacidad de nuestros empleados en ultramar y el orgullo cerril y egoísmo de nuestros políticos ha dado lugar a esto. Cajal escribió una carta a otro investigador, Gustav Retius, y le dijo, mira, en Cuba han muerto solo 200.000 chicos, soldados, de enfermedades, no de combates. Y el ejército, la escuadra y los barcos que fueron poco a poco repatriando el ejército español a España, dice, en aquel recorrido ningún comandante de barco tiraba menos de 100 cadáveres por la borda de los chicos que iban muriendo. Este es el Oquendo en el combate contra la escuadra de Estados Unidos. Y el Oquendo actualmente, creo que esta es la torre de artillería de popa, que se sigue viendo porque estaba muy cerca de la costa, no había demasiada profundidad y se quedó allí encallado y bueno, pues ahí está, ahí tenemos el Oquendo, ¿no? Bueno, Cajal vuelve a Zaragoza muy malo, pero su padre es médico, ya es médico porque su padre terminó medicina y sus hermanas pues lo cuidaron y aunque tuvo una recaída con una hemoptisis, sangre de los pulmones, bueno, pues él en un año más o menos se recuperó. Bueno, esta foto es de él cuando vuelve de América, que parece un tuberculoso. Bueno, pues Cajal vuelve con este aspecto. Entonces, al año, que ya se empieza a encontrar bien,
Me imagino que su padre, que trabajaba para el hospital provincial, consigue que contraten a su hijo como practicante de primera clase del hospital, o sea, siendo médico lo contratan de practicante, pero sobre todo como ayudante de anatomía con su padre. Por lo menos tiene un sueldito que le permite vivir y va a preparar la tesis doctoral. Va a estar 2 años preparando la tesis, haciendo diferentes estudios. Tendría que haber ido a Madrid a hacer los estudios, pero su padre ya no se fiaba de él nada, ni en Madrid, en Zaragoza, pero claro, tiene que ir a examinarse a Madrid y entonces en Madrid se va a encontrar con un gran investigador que es Aureliano Maestre de San Juan. Y él algo vio en Ramón y Cajal porque lo inició en la histopatología, que es una cosa dentro de la medicina pues muy particular, muy todos los que estudiamos medicina hemos estudiado histología. Pero bueno, es una cosa que solo unos poquitos desarrollarán esa faceta, la inmensa mayoría lo vemos en primero y nunca más, ¿no? Bueno, pues él lo inicia y a él le gusta, le llama la atención. De hecho, cuando vuelve a Zaragoza, le quedaban 140 duros de Cuba, porque él solo consiguió cobrar el 50% de los sueldos de Cuba. Entonces, con aquellos 140 duros de plata, pues se va a comprar un microscopio Beric, que es el primer microscopio de Zaragoza. La Facultad de Medicina no tenía microscopio. Va a comprar un micrótomo, que es para cortar las preparaciones, para verlas en un microscopio, hay que cortarlas muy finas, más que finas, porque si no, no se transparentan. Bueno, pues el micrótomo hace ese trabajo y va a comprar algo de instrumental y va a crear en un trastero que va a alquilar en una casa de al lado de su familia, en un trastero, el primer laboratorio micrográfico de Zaragoza y se inicia en la histología allí, en un trastero, él solo. Este es el documento de baja del ejército de Ramón y Cajal y estos son los aparatos que él se compró. Bueno, en 1879, mientras está con sus cosas y preparando, se vuelve a encontrar con Silveria Fañanás, que la conocía de Huesca de sus años de estudiante. Él decía en sus memorias, yo a Silveria le tiraba de las coletas en Huesca cuando me la encontraba por la calle. Bueno, pues se casan. La familia no quería de ninguna manera que se casara con ella. De hecho, a la boda solo asistió su hermano Pedro. Pero Silveria fue una mujer que gestionó muy bien el magro patrimonio familiar, porque él cobraba 4 perras gordas, pero ella lo gestionó para que no le faltara nunca dinero para comprarse una revista, un libro, lo que hiciera falta. Y tuvieron 7 hijos. Aquellos años, mientras él está preparando en Zaragoza sus oposiciones, los que lo han biografiado dicen aquellos años fueron decisivos porque modelaron al científico, su despertar intelectual, y fue cuando se aficionó a comprender la vida. Estos son fotos de él, porque él toda la vida hizo fotografías, incluso con Silveria fabricaban placas ultra rápidas. Las placas de aquellas máquinas de fotos eran aquellas de cristal que seguramente han conocido ustedes, no por usarlas, sino porque en las casas placas de cristal. Pero eran placas que para impresionarlas tenía que estar el sujeto apoyado, sentado, porque estaba un buen rato sin parpadear, sin moverse. Pues ellos hacían placas ultra rápidas de las de clic-clac y las vendían en casa. Bueno, pues él toda la vida hizo fotos a su familia y a todo. Estos son selfies, porque él utilizaba una sirga para disparar la cámara. Aquí en la foto de la derecha se ve perfectamente cómo tiene la sirga, porque los que hemos utilizado máquinas convencionales al principio que no tenían motor, pues usábamos una sirga de estas, como Ramón y Cajal. Bueno, Ramón y Cajal, él no le gusta ejercer la medicina. Lo ha hecho ayudando a su padre, pero a él no le gusta el trato con el enfermo. Él lo que quiere es investigar y dar clases. Entonces, se va a dedicar durante 2 años a preparar oposiciones. A las 2 primeras que se presenta, no aprueba, pero por fin en 1883 aprueba o gana la cátedra de Anatomía de Valencia y se van a vivir a Valencia. En Valencia estarán 4 años hasta que en 1887 consiga la plaza de Histología Normal y Patológica de Barcelona y también estará 4 años. Él dice que su época de Barcelona fue su época dorada, aunque luego verán que no fue tanto porque luego siguió, pero él consideraba que era su época dorada. Y finalmente, en 1892, consigue la
la Cátedra de Histología e Histoquímica Normales y Anatomía Patológica de Madrid. Su objetivo era ir a Madrid, porque él tenía muy claro que si en algún sitio había recursos para investigar, era en Madrid, que en el resto de los sitios era muy difícil. Bueno, pues él estuvo trabajando incansablemente porque era un hombre que se ponía a las 9 de la mañana y hasta las 12 de la noche no paraba. Hasta 1922, que cumple 70 años y se jubila, ¿no? Entonces, él siguió investigando porque él estaba en el instituto y no lo dejó. En 1934 falleció y fue un entierro multitudinario porque, contra todo pronóstico, Ramón y Cajal era considerado como alguien del pueblo, no élite, alguien del pueblo, de padres trabajadores, de gente que se había esforzado muchísimo. No permitieron que el cuerpo de Ramón y Cajal, el ataúd, fuera en una morgue, sino que lo llevaron a hombros. Las investigaciones que inició él desde el primer momento se encuadran en lo que se conoce como segunda revolución científica. Él coincide, por ejemplo, con la teoría de la relatividad de Einstein o los descubrimientos de las posibilidades de la electricidad de Edison, de la telegrafía sin hilos, imprescindible para los barcos, el poder por Morse y por radio comunicarse, los motores de gasolina o los rayos X, ¿no? ¿Cuál era la diferencia de Ramón y Cajal y sus compañeros que se dedicaban a investigar? Pues donde los demás no veían nada, Ramón y Cajal veía algo y lo interpretaba además de una forma diferente y normalmente era el que tenía razón. Él estuvo haciendo investigaciones en diferentes partes del organismo hasta que decidió meterse con el más difícil de todos, que era el sistema nervioso. Y él dijo: conocer el cerebro equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad. Bueno, siendo ya catedrático, lo convocan a Madrid en 1887 a un tribunal de oposiciones. Y entonces allí se va a encontrar con otro gran investigador, Luis Simarro Lacabra. Ellos ya se conocen, saben que están cada uno investigando lo suyo, pero Simarro le va a enseñar un sistema nuevo que ha inventado un italiano, Camillo Golgi, el sistema cromoargéntico para teñir sistema nervioso. Hay que decir que las tinciones convencionales que se utilizaba para la piel, para el músculo, para cualquier parte del organismo, no funcionaban con el sistema nervioso. Las neuronas, las glías, no se teñía, o se teñía muy mal, de forma que los investigadores no sabían realmente qué es lo que había. Pensaban que había una red, pero no estaba nada claro. Bueno, Cajal hace lo que hacía siempre. Coge aquel sistema de tinción que era muy lento, de más de 20 días de tinción, que, Dios mío, yo fui ayudante de histología, ayudante siendo estudiante, y hacíamos tinciones en una clase de 1 hora de cosas normalitas, con azul de metileno, con... Bueno, pues el sistema de Golgi eran 24 días de tinción. Bueno, pues él hace lo de siempre, rebajar los tiempos, de forma que al año siguiente ya ha conseguido que esta tinción sea rápida, que pueda estudiar el sistema nervioso, y en 1888 él ya va a publicar la teoría neuronal de Cajal o de la independencia de las células nerviosas. ¿Esto qué significa? Pues que hasta ese momento habían pensado que era una red, todo el sistema nervioso era una red. Y él dice: no señor, son células independientes. Las neuronas, que son las células del sistema nervioso, son células independientes. Dice, lo que pasa es que se tocan entre ellas por las sinapsis, que son los puntos de contacto, y en ese momento transmiten la información. Esta teoría que él publica y que todo el mundo admite no se demuestra físicamente hasta 1950, cuando se inventa el microscopio electrónico, porque en ese momento se pudo ver que efectivamente las sinapsis había un espacio entre medias y no estaban juntas. Esto es un dibujito de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal se ponía al microscopio con una pluma y cualquier papel, esto es un papel de estraza, cualquier cosa le venía bien, papeles irregulares, y iba dibujando lo que veía, porque la microfotografía todavía no estaba avanzada. Y él investigó mucho hasta conseguir microfotografías. En el centro de la imagen están las células nerviosas. Los tentáculos, esos que parece un calamar, pues eso es las dendritas, el cuerpo celular, y eso tan largo es el axón. Estos son las células nerviosas que ya dibujaba Ramón y Cajal en su laboratorio. Él investigó mucho sobre la neurona, porque dijo,
son las células más importantes del sistema nervioso. Son las que perciben los cambios que se producen en nuestro medio ambiente. Es decir, por medio de los sentidos les llega información. Tengo frío, tengo calor, me estoy aburriendo porque esta conferencia es un tostón, hace calor, porque aquí hace calor. Eso lo percibe las neuronas por medio de los sentidos. Y las neuronas, por medio de las sinapsis, dan una respuesta adecuada. Tengo que beber, tengo que comer o tengo que salir a tomar el aire. Estas son unas células muy feas, esa es la verdad, pero es una célula normal y corriente en el sentido de que es el cuerpo, el nucleolo, las dendritas y el axón. A continuación, Cajal se va a ir a Alemania. Resulta que él publicaba sus cosas en cuadernillos, pero esos cuadernillos no se traducían ni al francés, ni al inglés, ni al alemán, porque nos menospreciaban, no por otra cosa, por menosprecio a los españoles. No se traducían, nadie nos hacía ningún caso. Eso Cajal lo sabía de sobras y entonces decide que, bueno, pues hay que ir al Congreso de Anatomía en Berlín en 1889 porque allí se juntan los investigadores más famosos del mundo y yo tengo que contactar con esta gente y darles a conocer lo que yo sé. Como no tenía dinero, lo pide en la universidad. El rector, que era muy amigo de él, le dijo: no te puedo dar ni una perra gorda. Pues Silvelia Fallanas consiguió el dinero. Entonces él coge el microscopio y sus preparaciones ya hechas con el sistema Golgi mejorado y se va en tren a Alemania. Bueno, él llega allá a Berlín, va al Congreso, le asignan... Él no sabía alemán y francés hablaba muy mal, chapurreaba como chapurreamos el francés los aragoneses, ¿no? Francamente mal. Y entonces le ponen una mesita, le ponen allí una silla, él pone el microscopio, sus cosas, y nadie se acerca porque nadie lo conoce, y dicen: ¿y este hombrecillo quién es? Entonces, claro, él se da cuenta de lo que pasa y en ese momento entra Rudolf Albert von Kolliker. Este es un investigador muy prestigioso y Ramón y Cajal lo tiene muy claro, a por él. Se acerca. En aquella serie que hizo Televisión Española que interpretaba Adolfo Marsillac tan bien, a Ramón y Cajal se ve claramente lo que él cuenta en sus memorias. Se va allí, empieza a chao, el otro lo mira como diciendo: ¿pero quién es este hombrecillo? Piti, 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 y lo coge del brazo. Y lo raro es que el alemán se deja coger del brazo y se lo lleva a la mesa. Y lo raro es que se sienta. Entonces el Kolliker mira por el microscopio y no levanta la cabeza y le hace así con la mano. Entonces Ramón y Cajal va cambiando los portas con sus preparaciones y cuando ya termina levanta la vista y le dice en alemán: los resultados obtenidos por usted son tan bellos que pienso emprender inmediatamente una serie de trabajos de confirmación. Dicho esto, automáticamente todos los demás fueron a saludarlo, a ver quién era, y a partir de ese momento es cuando se abren para él las revistas extranjeras y las universidades para que vaya a dar conferencias. Él las daría en español porque no sabía cómo iba a dar una conferencia en francés chapurreando. Las daría en español y se las traducirían. A partir de ese momento, aquello fue un espaldarazo para él tan grande que si antes trabajaba mucho, a partir de este momento ya fue enfermizo. Ya en sus memorias ya dice: ya me encerraba a las 9 de la mañana en el laboratorio y muchas veces sin comer se me hacía la medianoche. Y entonces él, bueno, sigue investigando y llega a la conclusión de que es en la corteza cerebral donde se produce el pensamiento y la voluntad. Cuando hablamos muchas veces de el fulanito se ha quedado vegetal, eso significa que está decorticado. Ha tenido o bien un accidente o ha tenido un derrame cerebral y la corteza cerebral se ha destrozado. En ese momento ya dejamos de ser nosotros. Es una máquina que funciona en plan automático, pero ya no somos nosotros. Cajal, que además tenía palabras muy concretas, decía: las neuronas son como las mariposas del alma. Decía esas cosas. Luego decía: estoy convencido que las neuronas, cuando hablan entre ellas, hacen ruido. Y todos decían: pero don Santiago, ¿está usted loco? Y decía:
Pero aún te digo más, yo creo que se mueven las... ¿Pero cómo se van a mover el cerebro? Bueno, pues no hace demasiados años, con las tecnologías actuales, yo en una grabación he oído el ruido que hacen las neuronas cuando en un paciente se le estimula expresamente para esto y hay un... y desde luego se ve que hay movimiento. Bueno, él siempre estuvo por encima de todo el mundo con diferencia, ¿no? Cuando hay un enfermo de Alzheimer y se le puede hacer un estudio histológico del cerebro, se ve que han perdido espinas dendríticas. Todos los investigadores veían las espinas dendríticas cuando se ponían al microscopio, pero nadie les dio ninguna interpretación. Este dibujito que ven aquí de Ramón y Cajal, las espinas dendríticas son como las espinas de un rosal, se ven unos pequeños puntitos. Y Ramón y Cajal dijo, es por las espinas dendríticas por las que las neuronas hablan entre ellas. Ahí están los contactos. Bueno, no le hacían mucho caso, pero claro, ya don Santiago ya tenía mucho peso. La siguiente investigación fue la ley de polarización dinámica del impulso nervioso. ¿Qué es eso? Pues todo el mundo sabía que el impulso nervioso, que es una especie de corriente eléctrica, circulaba por las neuronas, pero no se sabía en qué sentido, si en un sentido, en otro, en todo. Pues Ramón y Cajal pudo demostrar que era siempre el mismo sentido. El impulso entra por las dendritas, va al cuerpo celular y sale por el axón. Y el axón contactará con otras dendritas. Eso es así. Esto es un dibujo de él, muy sencillito, para demostrar, para explicar cómo era el funcionamiento del sistema nervioso. Y por último, en 1897, publicó la teoría neurotrópica. ¿En qué consiste esto? Él estudiaba siempre en embriones, porque era mucho más sencillo, no se había desarrollado del todo y era mucho más sencillo en el microscopio de estudiarlo que en un ser ya grande. Y entonces se dio cuenta que los axones se iban acercando al órgano diana, o sea, a las neuronas, es decir, en el embrión, por un lado se está creando los axones y por otro las neuronas. No están juntos, pero los axones se van a desplazar a donde están las neuronas porque él descubrió que había unas sustancias neurotrópicas que los atraían. Y entonces, claro, todo el mundo ante estas cosas se quedaba totalmente cuajado porque decían, pero este hombre, ¿cómo llega a estas conclusiones? Pero la realidad era esa. Entonces, él decide que ya han pasado muchos años, que lleva muchas investigaciones, que ha publicado muchos cuadernillos que están desperdigados, se los publicaba con su propio dinero. Y entonces decide que tiene que reunirlo todo en un libro para que las investigaciones de los últimos 15 años estén reunidas. Entonces va a publicar un texto fantástico que no ha sido superado todavía, que es Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Es un libro, es un libraco de 1800 páginas y 800 grabados, porque insisto que no había microfotografías. Y lo pagó él con su dinero, que dice, fue una edición ruinosa completamente, pero es un libro que todos los que hemos estudiado medicina alguna vez hemos ido a la biblioteca a echar un vistazo. Por lo que respecta a los premios, pues Cajal fue un hombre muy premiado, por supuesto. El primer premio importante fue el premio Moscú en 1900. Es un premio que se otorgaba cada 3 años al mejor trabajo mundial en medicina o en biología. Pues en 1900 se lo dieron a Santiago Ramón y Cajal. En 1905 recibió la medalla de oro de la Real Academia de Ciencias de Berlín, que era de superior categoría que el Nobel en aquel momento. Y finalmente, el 10 de diciembre de 1906, el Instituto Karolinka de Estocolmo, el premio Nobel compartido con Camillo Golgi. Tuvo ocasión de conocer a Golgi, pero se llevó una decepción muy grande, porque se encontró que Golgi era un hombre que tenía un ego que no cabía en esta sala, y entonces directamente dijo, con este no se puede hablar nada, no vale la pena. Entonces él dio su discurso en Estocolmo, estructuras y conexiones de las neuronas. Finalmente, cuando se jubile en 1922, pues la Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales le dan la medalla Echegaray, que era el galardón más alto que había aquí en España. Él en sus memorias dice,
cuando me jubilé, fue un chaparrón de agasajos, medallas. Hubo algunos que ya dijo, por favor, estoy muy mayor para estas cosas, porque además estas cosas a él no le gustaban nada. España, como ya sabemos cómo es, pues no se le hizo caso hasta que le dieron en 1900 el premio Moscú, que es cuando el gobierno dijo, pues habrá que hacer algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a crear el Instituto de Investigaciones Científicas y a él lo vamos a nombrar director. Bueno, pues este instituto es el centro de investigación más prestigioso que ha tenido nunca España. Además, dio lugar a la Escuela Española de Histología, que ha sido famosísima en todo el mundo. En 1920, a instancias de Ramón y Cajal, se creará el Centro Nacional de Investigaciones Biológicas y la Junta de Ampliación de Estudios, porque él ya tenía el Erasmus en la cabeza. Él tenía claro que había que financiar, subvencionar a los mejores alumnos de medicina, de biología, de física y mandarlos al extranjero a estudiar con los profesores extranjeros de más prestigio. Lo que él no se podía imaginar era que a partir de aquel momento hubo muchos estudiantes europeos que vinieron a España a estudiar con él, porque era tan famoso que vino la gente expresamente a España. Él, en aquellos momentos, él iba dejando escritos, decía, todo lo que somos es sencillamente producto del cerebro. De hecho, yo estuve en una conferencia de un investigador del CSIC, continuador de la obra de Ramón y Cajal, que dijo, hemos podido medir cuando el cerebro decide dar una orden y cuando la cumple el cuerpo. Dice, no es instantáneo, es el cerebro el que nos manda la orden. Dice, ¿nos puede parecer que somos nosotros los que mandamos? No, 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 no. El cerebro, un instante antes, es el que ha dicho a beber, a comer, abrígate que tienes frío. Dice, y hemos podido medir el tiempo de latencia desde que el cerebro da la orden. Bueno, llega la Guerra Civil y toda la obra de Cajal se pierde porque, claro, Madrid, zona de guerra, algunos investigadores mueren en la guerra, otros se tienen que exiliar y desaparece el centro Cajal. Entonces, en 1939, pues se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Cajal pasa a formar parte del CSIC. Y sigue funcionando, sigue funcionando. Sanidad militar, que siempre hemos ido a remolque de todos y de todo y tal y cual, pues cuando se crea el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa, pues entonces es cuando se le da el nombre de Ramón y Cajal. En el extranjero les sorprendía mucho que un histólogo, un investigador de histología fuera tan famoso en España. Decían, hombre, podía ser más famoso cualquier otro, pero uno que se dedica a la histología. Entonces la explicación era, Santiago Ramón y Cajal, con sus investigaciones, ha llevado el nombre de España por todo el mundo, por todo lo alto. Y además ha conseguido que muchos jóvenes se dedicaran a la investigación. Ramón y Cajal cambió el rumbo de la ciencia española y de la mundial. Bueno, entre todos aquellos galardones había billetes, sellos y Mariano Bellure, que el año 25 le hizo esta escultura tamaño natural fantástica que la tenemos en el Paraninfo en Zaragoza, lo que fue la Facultad de Medicina, no en la que estudió él, en la que estudié yo. Y todos los días pasábamos por delante porque está en el descansillo de la escalera. Eran muy amigos y hay fotos de él posando. Y estos son unos bustos posteriores, pero les voy a decir una cosa. Mucho Ramón y Cajal, pero ninguno de los hospitales de Zaragoza se llama Santiago Ramón y Cajal, ni el Hospital Militar. Todos tienen nombres que la mayoría de las veces dices, ¿y quién era este, no? Bueno, el Miguel Servet sí, porque primero fue la residencia José Antonio, primo de Rivera. Y claro, cuando llegó el momento dijeron, vamos a buscar a... Entonces, tiene una calle que es una calle que estaba detrás del antiguo Hospital Militar de Zaragoza, que es una calle de mala nota, con lo cual dices, pues sí que le estamos haciendo aprecio a Ramón y Cajal, ¿no? En fin, bueno, es lo que pasa en España. Santiago Ramón y Cajal, en el campo de la morfología nerviosa, él por sí solo produjo más descubrimientos que todos los neurólogos juntos del momento. Es de los 10 científicos más importantes del mundo y el primero de España con diferencia, ¿no? Él perteneció a aquel movimiento regeneracionista con otro
gran aragonés, Joaquín Costa, para intentar sacar a España del bache después de la pérdida de las colonias, ¿no? Él no solo investigó en histología, porque él también fue microbiólogo, fue director del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología Alfonso XIII. De hecho, con el cólera de 1885 vino a Zaragoza a investigar el cólera. ¿Cómo fotografía? Pues él investigó muchísimo las placas rápidas y sobre todo un sistema para hacer fotografías en color. Pero claro, ¿qué pasa en España? Pues ¿qué les voy a contar a ustedes? Si hubiera sido Alemania, Cajal hubiera sido la AGFA, y si hubiera sido en Estados Unidos hubiera sido la Kodak, pero aquí no le hicimos ningún caso. Él publicó un libro, La fotografía de los colores, fundamentos científicos y reglas prácticas. Ni caso. También fue escritor, con lo cual, si estaba todo el día en el laboratorio o si no dando clases, ¿cuándo escribía? Pues escribía. Y mucho, además escribió mucho, pero no literatura. Pues, por ejemplo, están los cuentos de vacaciones, sus memorias, que son de donde sacamos todos la información para estas cosas, y El mundo visto a los 80 años. Él, a los 80 años, estamos en la Segunda República Española, y él hacía comentarios, dice, le dolía mucho la actitud de algunos políticos vascos y catalanes contrarios a una España unida. Fue un gran patriota siempre, él, insisto en que se consideraba excombatiente, y ha sido el investigador de más talla con diferencia. Han pasado 90 años de su muerte y en los artículos de biología, de histología, se les sigue nombrando, cosa que no es lo habitual. En 1998, durante la misión Neuroland de la NASA, la nave Columbia llevó 12 preparaciones histológicas de Ramón y Cajal y 9 de sus dibujos en homenaje y reconocimiento al investigador. Y además, los astronautas fueron contactando con diferentes televisiones hablando de la repercusión que había tenido Ramón y Cajal. Desde luego, lo mejor que se puede hacer para no olvidar a Ramón y Cajal es pues, contárselo como se lo estoy contando a ustedes y desde luego seguir investigando en la teoría general del cerebro. Ayer escuché por la radio que habían publicado en la revista Science que ya habían los investigadores conseguido descubrir las 25.000 neuronas de una mosca, que era un paso de gigante. Piensen ustedes que el hombre tiene 85.000 millones de neuronas. O sea, nos queda un rato, ¿no? Cuando yo hablé de Ramón y Cajal a los cadetes de la Academia General Militar, les puse esta fotografía. Esa es la guerrera suya auténtica de Cuba, que la conservaba la familia. Hay que decir que él con su familia se fue a Madrid, sus descendientes están en Madrid, pero su hermano Pedro y el resto de la familia siguen en Zaragoza, todos médicos, famosísimos y conocidos. Bien, yo les puse esta foto, digo, esto es un selfie que se hizo él, digo, pero con una particularidad. Él estaba mirando de frente al objetivo de la cámara a la misma altura de los ojos, de forma que cuando vemos esta foto, Ramón y Cajal nos están mirando. Y yo les decía a los cadetes, Ramón y Cajal decía, hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando mucho por España. Entonces, no me resisto a hacer un poco de propaganda, ya me perdonarán, que yo soy un poco largo de conversación. 4 cosas de lo que estamos haciendo en Aragón para recuperar la memoria de nuestros médicos militares famosos olvidados completamente. Como ha dicho el coronel antes, Fidel Pagés, aragonés, de Huesca, estudió en Zaragoza, también guerras pero de África. Él descubrió la anestesia epidural, olvidado completamente, 100 años olvidado. Y en Huesca sus convecinos pues decidieron recordarlo. Entonces, en el año 21 se cumplía el centenario de la publicación de la anestesia metamérica, que dijo él, que es la epidural. Entonces se hizo una exposición que el ayuntamiento pues no quiso, porque dijo que no se acordaba nadie de... Y menos mal que el subdelegado de Defensa, Rafael Matilla, cogió el asunto y dijo, oye, que sí que nos interesa el ejército. Y se ha hecho una exposición, que es esa que está dando vueltas por Aragón, de un sitio para otro. Yo he ido a bastantes sitios a hablar de Fidel Pagés. Su familia colaboró mucho, la familia de Fidel Pagés está en Madrid. Hemos conocido a sus nietas y a una bisnieta que también es médico. Y bueno, pues hemos intentado recuperar a
un médico militar que, bueno, yo creo que sobre todo a las mujeres, pero a nosotros también nos hacen epidurales, ¿eh? Después se creó, al año siguiente, se creó la Cátedra de Sanidad Militar Comandante Médico Fidel Pajes. Esto es esos acuerdos que se firman: Defensa, Universidad de Zaragoza, Hospital Militar. La preside el cirujano de patología quirúrgica Antonio Güemes, que es reservista voluntario, y entonces es una cátedra, es una institución que sirve para dar a conocer sanidad militar, los avances y sobre todo dar muchos cursillos. El próximo que tienen es dedicado a médicos, enfermeros y estudiantes de medicina, tratamiento de las heridas por armas blancas. Son todo, aparte de unas conferencias que damos, muchos cursos prácticos para militares, guardias civiles y policía, muchos de ellos, ¿no? En la primera sesión monográfica fue emocionante porque se entrevistó en directo a la general médico de la sanidad militar ucraniana, que fue fantástico porque estar en directo con ella. El siguiente capítulo, que será de aquí, me iré corriendo a Zaragoza para preparar el día 15 una conferencia, porque la cátedra Fidel Pajes tiene una sesión monográfica centrada en la guerra de África y los sanitarios de la guerra de África. El sargento Vasallo era de infantería y terminó siendo el sanitario de los presos en Astir. Álvarez, me confundo con su sobrino nieto, Vázquez Bernabéu fue el único médico laureado. Él estaba prisionero de Abdelkrim, se tiró al mar, se echó a nadar y llegó al peñón de Vélez de la Gomera. Se escapó, laureado. Y mi amigo Fidel Pajes, digo mi amigo porque he hablado tanto de él y con su familia que ya es como de la familia. Por fin la Universidad de Zaragoza se enteró de que Ramón y Cajal, vamos a ver, 150 años de su carrera de medicina. Y entonces en el Paraninfo, el rector con los que prepararon una exposición debajo de la famosa escultura de Belllure, presentaron una exposición permanente que tenemos en una de aquellas aulas hemiciclo, donde a mí me dieron clases de fisiología que me aburrían profundamente y me suspendieron en primer curso, donde hay una exposición permanente cronológica. Hay fotos, hay escritos, se puede ver por unos agujeritos que han hecho, auténticas pruebas que hizo él, dibujos, hay alguna grabación, Tramullas, que era un cineasta de Zaragoza, lo grabó con sus alumnos, que estamos en los años 30, ¿no? Y luego el CSIC nos dejó solo un rato, varios dibujos originales, y luego, y ya voy a terminar porque me están diciendo que ya me he pasado de hora. Bueno, el 6 de julio, Ciudadela de Jaca, una sala dedicada a sanidad militar. El primer retrato que nos encontramos, Ramón y Cajal, es un retrato nuevo que ha encargado su familia, concretamente Pedro Ramón y Cajal Agüeras, y es lo primero que nos encontramos nada más entrar. La inauguró el GEME y fue muy emocionante porque estaba la bisnieta de Fidel Pajes y los nietos de Ramón y Cajal. Es una sala cronológica, como suelen ser estas cosas, en la que empezamos en los Reyes Católicos y terminamos en los 35 años de la mujer en el ejército, que cambió el ejército y nos cambió la vida. Y muchísimas gracias y perdón por haberme pasado tanto de tiempo. Bueno, me dice el coronel que si alguien quiere hacer alguna pregunta... Ha sido muy completo, pero alguna pregunta. Pues este es el momento. Si me lo sé, pues lo cuento y si no... Les voy a decir... Me lo invento yo. Que hay allí una pregunta. Sí. Allí al fondo. Buenas tardes, mi coronel. Una magnífica charla, interesantísima y muy bien expuesta. Y quería añadir algo al respecto. Ramón y Cajal colaboró en esta ciudad con la Estación Biológica Marítima, que estaba dirigida por Augusto Linares.
También tenía relaciones con Fridtjof Nansen, el noruego investigador y expedicionario polar, y hay una anécdota curiosa que se coincide en que sus tiempos, en sus comienzos y demás, Nansen también se compra con su propio dinero, con un escaso sueldo, un microscopio mejor que el que hay en el centro donde está trabajando. Y nada más, era por si acaso nos podía ampliar algo sobre Santander, que me imagino que no lo sé, también No. tenía relación con los americanos. Hasta aquí he llegado. Yo lo que sabía era que había vuelto de Cuba al puerto de Santander, pero este detalle que usted me comenta, es que claro, Ramón y Cajal es tan amplio que es un poco inabarcable, ¿no? Pero me parece un dato muy interesante porque él, desde luego, no desaprovechó ninguna ocasión. Bueno, no les he dicho que él investigó el espiritismo, porque claro, el espiritismo y todo lo relacionado con la fuerza mental, él lo estudió y llegó a la conclusión de que no llegó a ninguna conclusión. Pero eso sí, desenmascaró a una medium que pretendía ponerle en contacto con su hermana Jorge, que había fallecido, y la desenmascaró. Pero no llegó a ninguna conclusión. Y eso es un mal síntoma, porque él, si había algo donde rascar, él lo encontraba. Pero esto que nos ha contado usted, pues yo lo desconocía, pues muchísimas gracias. Pero desde luego él no dejaba de meterse en ningún charco, eso desde luego. Hora y media, me ha parecido minuto y medio. Bueno, pues menos mal. Sí, de verdad es emocionante de conocer todo eso. Mi pregunta es, para romper un poco el fuego, ¿era buen gastrónomo? ¿No habla nunca de la comida? Yo creo que si es que no comía, si es que se encerraba en el laboratorio y le llevaba a su mujer Silveria la comida. Como no podía entrar en el laboratorio, pues él se encerraba en el laboratorio, cuando llevaba la cena seguía la comida allí. Entonces, eso no se lo puedo decir. Lo que sí que le puedo decir, porque me lo ha contado sus sobrinos nietos, dice, era muy familiar, era muy de venir a Zaragoza con su familia y con su hermano Pedro, con el que tenía más que buena relación, investigaron juntos. Dice, y era un tío muy familiar y muy próximo a la gente. Dice, no sabemos por qué no le gustó el ejercicio de la medicina, porque él era de trato muy afable, pero lo de la comida, pues eso se me escapa. Ha sido una charla muy entretenida y muy divertida. Dos preguntas. El carácter que tenía Santiago Ramón y Cajal está claro que tenía mucho carácter. Me sorprende que viviera hasta los 80 años, con todo lo que pasó. Y la época en que... pero bueno, debe tener fuerza hasta para eso. Y otra pregunta es, en plano científico, el estudio de esos 85.000 millones de neuronas que tenemos y tal, ¿la inteligencia artificial puede sustituirle y podemos avanzar en eso mucho o no? Pues yo la verdad es que me da espanto todo lo que leo de la inteligencia artificial, porque aunque se está intentando controlar y tal y cual, sabemos perfectamente que va a caer en manos de los malos y que la van a utilizar en la peor de todas. Pero muy posiblemente en el tema de la investigación va a ser definitiva, porque seguramente con la inteligencia artificial se van a conseguir avanzar en investigaciones que en estos momentos están atascadas. Lo que pasa es que la verdad es que da un poco de miedo porque ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, pues ya veremos a ver. Desde luego, el CSIC, que a mí me llamó la atención el investigador que escuché, porque me dijo, tengan ustedes presentes que el centro Ramón y Cajal durante la guerra desaparece, se cierra, tal y cual, y se incorpora al CSIC. Hasta los años 60 del siglo XX no se retoman las investigaciones y se retoman en el punto que las dejó Ramón y Cajal. Es decir, que en todos esos años no se había avanzado nada. Y nos dijo, y ojo, estamos metidos en vías de investigación que él dejó abiertas. O sea que fue un hombre, un visionario. Muy posiblemente la inteligencia artificial, independiente de todos los prejuicios que yo pueda tener sobre ella, seguramente va a ayudar, y va a ayudar mucho, porque va a resolver problemas que muchas veces los científicos están atascados y no saben por dónde
por dónde tirar. Y por lo de su supervivencia tan mayor, pues muchas veces hemos comentado que, sobre todo en el hospital militar, estuve 3 años destinado en cirugía y veíamos allí a muchos, gente muy mayor, que había pasado todo, porque les había tocado la guerra de África, lo de Asturias algunos, la guerra civil, otros habían estado, y en las peores circunstancias, pasando penalidades, y habían llegado a los 80, a los 85 años, que hay que tener mucha fortaleza, mucha fortaleza. Bien, es verdad que mucha gente se había quedado por el camino, pero esta gente que había pasado aquellas privaciones y aquellas penalidades, se habían hecho todos muy mayores. Y dices, bueno, pues no sé si es que eso forja, que nos decían en la academia, forja, o simplemente que hay gente que es muy fuerte, que tiene mucha fortaleza y aguanta lo que les echen. No lo sé, pero él sí, efectivamente, porque él estuvo a punto de morir y cuando vino a España estaba consumido. Bueno, en esa foto ya lo han visto como un tuberculoso, tuvo una hemoptisis, empeoró, pero luego y una vida absolutamente sedentaria, porque él era un ratón de laboratorio. Todos aquellos años haciendo deporte, hay fotos de él vestido de Tarzán, no de Tarzán porque no existía todavía, pero con un taparrabos y un arco allí en el pueblo. Bueno, pues todo aquello pasó y él se dedicó a sus estudios y un hombre sedentario. Todo eso que nos dicen ahora, comida sana, hay que tomar el sol, hay que hacer ejercicio, porque el corazón, porque el colesterol. Él estuvo en aquel laboratorio, hasta los 80 años, sí. Buenas tardes, muchas gracias por esta exposición. La pregunta es concreta. ¿Por qué se habla de la tintura de Golgi y no se habla de la tintura de Ramón y Cajal, cuando son completamente distintas y más avanzada y más precisa la de Ramón y Cajal que la de Golgi? Pues por lo de siempre, porque todo lo extranjero nos parece que es mucho mejor. Todos los descubrimientos de Ramón y Cajal, la mayoría quedaron silenciados, pues simplemente pues porque lo que estábamos hablando antes, no se traducía al francés, ni al inglés, ni al alemán, no tenía ninguna repercusión, porque cuando él empezó ya a dar conferencias y a escribir en las revistas, llevaba muchísimos años investigando. Pero esto es lo mismo. ¿Por qué su descubrimiento de la foto en color no tuvo ninguna repercusión y no hubo ninguna empresa española que dijera vamos a comercializar esto y nos vamos a hacer de oro, don Santiago? Porque no ha habido esas iniciativas y porque, bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿Cómo somos, no? Que menospreciamos lo de los propios y en cambio lo de los ajenos nos parece todo fantástico. Entonces, pues siempre es lo mismo, ¿no? Por eso, de alguna manera, pues con estas cosas y con estas conferencias y con estas exposiciones, pues la batería está agotada. Debe ser de tanto irme a hablar ya. Entonces, bueno, pues por lo menos recordar a estas personas que han sido fantásticas y que son vamos, son los puntales de España. Pero pues a mí me da mucha envidia. Claro, yo soy de Barbastro, cruzamos la frontera francesa con mucha facilidad porque es como ir a Bilbao. Y en todos los pueblos un monumento al soldado desconocido. De desconocido nada. Ahí están los que murieron en tal pueblo en la batalla de Sedán, en Indochina, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Argelia. Digo, pero qué envidia. Y allí unos monumentos, unos que son muy sencillos y otros que son complicadísimos con los poalo, me dan mucha envidia. Porque aquí no somos así. No, Dios no nos ha llamado por ese camino. ¿Alguna cosa más? Emiliano.
Sí, 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 porque él empezó con el cerebelo, porque le resultaba más sencillo investigar, pero después siguió con el resto del cerebro, todo el encéfalo, él lo estudió y él ya llegó a esas conclusiones en su momento. Sí, 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 estamos con el cerebro de los reptiles, el antiguo, y luego, pues, la evolución. Sí, 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 ya lo creo, sí, sí. Pues Sí. A partir de mañana estará colgada en la página web del Ateneo de Santander y en YouTube. O sea que se puede ver y se puede repasar, porque ha sido apasionante. Es que ha dicho tantas cosas en tan poco tiempo. Pues nada, muchas gracias a usted. pues mi coronel, terminamos. Luis, muchísimas gracias. O sea, nos A nos ustedes. vamos con una inyección de moral, con un subidón, creyéndonos superiores. De eso se trata. Muchísimas gracias por la paciencia que yo siempre... Yo cronometro hasta el milímetro y mi mujer está encima. ¿Cuánto te cuesta cuando ensayo y cronometro? No, 3/4 de hora. No, hoy me ha costado 5 minutos más. Y luego cuando me dice el coronel que llevas hora y media, Dios mío, qué pesadez. Entonces, bueno, ya me perdonarán y muchas gracias por la asistencia y por sus preguntas. Nos vemos la semana que viene.